Hola, gracias por estar aquí. No olvides dejar tu like y suscribirte, así me ayudas a seguir contando estas historias que pocos se atreven a contar. Me llamo Teresa, tengo 82 años y, por extraño que parezca, todavía conservo una memoria clara de cada detalle de aquella mañana. Fue como si el tiempo se detuviera justo ahí, congelando para siempre el instante en que mi vida cambió para siempre. La casa estaba en silencio, un silencio tan denso que se podía cortar con cuchillo. Me había levantado temprano como siempre, preparada para otra jornada común, sin imaginar lo que me esperaba. El sol apenas iluminaba las cortinas cuando escuché el ruido de algo golpeando la puerta principal. Al abrir, no encontré a nadie. Solo una caja marrón, sin etiquetas, sin remitente, como si hubiera caído del cielo. Al tocarla, algo se estremeció dentro de mí. Un presentimiento, un peso invisible en el pecho. Entré con la caja, la coloqué sobre la mesa del comedor y me quedé observándola, como si de alguna forma me hablara sin decir palabra. Tardé casi una hora en abrirla. No sé si fue miedo, intuición o el simple hecho de que una parte de mí sabía que, una vez que la abriera, no habría marcha atrás. Cuando por fin quité la tapa, descubrí una serie de sobres viejos, cuidadosamente apilados, atados con una cinta azul descolorida. Y encima de todo, una nota manuscrita que decía: «Te debía esto, mamá. Perdón por haber tardado tanto». Sentí cómo se me quebraba el alma. Esa letra era de mi hijo Daniel. Daniel, que había desaparecido hacía más de 5 décadas. Daniel, el niño rebelde que un día se fue sin despedirse, dejándome en un mar de preguntas sin respuestas. No supe si reír, llorar o gritar. Lo único que pude hacer fue sentarme y abrir la primera carta. Mamá, decía. Si estás leyendo esto, es porque finalmente reuní el valor para enfrentar todo lo que nunca te dije. No sé por dónde empezar, pero necesito que me escuches, aunque sea tarde. Cada palabra era una herida que se abría y una caricia que sanaba al mismo tiempo. Me hablaba de su partida, de los años que vivió solo, de los errores que cometió, del miedo que le impidió regresar. Me contaba que siempre pensó en mí, que cada Navidad lloró por no estar a mi lado, que cada cumpleaños recordaba mis abrazos y mi voz cantando las mañanitas frente al pastel. Las cartas estaban fechadas una por una, año tras año, desde 1975 hasta 2020. 45 cartas. 45 años de silencio transformados en palabras. Cada sobre era un pedazo de historia, un eco de lo que pudo haber sido y no fue. Me hablaba de lugares que conoció, personas que lo marcaron, trabajos que perdió, amores que no funcionaron, y sobre todo, de la culpa. Una culpa que lo devoraba desde dentro, que no lo dejaba dormir en paz, que lo empujó a escribir en vez de volver. Me explicó que cada vez que pensó en regresar, una voz le decía: «No lo mereces. Ya es demasiado tarde». Pero no lo era. Nunca lo fue. Y aunque sus palabras no devolvían el tiempo perdido, me regalaban algo mucho más valioso: la verdad. Leí carta por carta con las manos temblando, con los ojos inundados de lágrimas que no sabía si eran de alivio o de tristeza. Me tomó 3 días leerlas todas. No podía hacerlo de una sola vez. Cada carta era como abrir una herida que aún no sabía que tenía. Pero también era como encontrar luz en un túnel en el que viví por años. Me di cuenta de que durante todo ese tiempo, yo no solo lloré su ausencia, también lo odié en silencio. Lo juzgué. Me dije a mí misma que era un ingrato, un mal hijo, un cobarde. Pero ahora entendía que, a veces, el miedo es más fuerte que el amor. Que no todos tienen la misma valentía para volver atrás y enfrentar lo que dejaron. La última carta era distinta. No tenía fecha, ni estaba escrita a mano. Era una hoja impresa desde una computadora, con un tipo de letra formal. Decía simplemente: «Esta carta fue escrita por Daniel antes de su fallecimiento». Nos la entregó con instrucciones precisas. Debía ser enviada a esta dirección en caso de su muerte. Si usted la está leyendo, es porque él ya no está entre nosotros. Se me vino el mundo abajo. Mi hijo, mi Daniel, había muerto. Y yo solo me enteraba ahora. A través de una caja. De unas cartas. De una confesión tardía. Sentí una mezcla de rabia, dolor y gratitud. Porque aunque él ya no estaba,
de alguna manera, si había regresado. En esa última carta, Daniel me decía que había sido diagnosticado con una enfermedad terminal. Que al recibir la noticia, lo primero que pensó fue en mí. Que se dio cuenta de que no podía irse sin que yo supiera su verdad. Mamá, esta será mi última carta. Y lo único que quiero que sepas es que nunca dejé de amarte. No hubo un solo día en que no deseara estar a tu lado. Me equivoqué. Me perdí. Pero tú siempre fuiste mi faro. Perdón por todo el dolor. Perdón por tanto silencio. Te amo. Después de leer esa última línea, abracé la caja como si abrazara a mi hijo. Me quedé así por horas, sentada en la sala, con el atardecer colándose por la ventana, escuchando solo el sonido del viento y el latido de mi corazón. No sabía qué hacer con tanto amor acumulado, con tanto tiempo perdido, con tantas palabras que nunca dije y que ahora solo podía decir al aire. Decidí guardar las cartas en una caja de madera que había pertenecido a mi madre. Las envolví con una tela bordada que yo misma hice en mi juventud. No eran solo cartas. Era la vida de mi hijo. Su alma, puesta en palabras. Desde entonces, cada cierto tiempo, saco una de esas cartas y la releo. A veces río. A veces lloro. Pero siempre, siempre, agradezco. Porque aunque Daniel se fue, me dejó lo más valioso, la verdad. Y con la verdad, pude perdonarlo. Pude perdonarme. Después de todo lo vivido, entendí que el perdón no siempre llega cuando lo esperamos. A veces, aparece en forma de carta. Otras veces, ni siquiera llega con palabras, sino con silencios que aprendemos a traducir. Perdonar no es olvidar. Perdonar es entender. Y yo entendí que mi hijo no huyó de mí, huyó de sí mismo. Entendí que el dolor no se mide en tiempo, ni en distancia, sino en el peso que dejamos que cargue nuestro corazón. Y yo había cargado el mío durante demasiados años con enojo, con preguntas sin respuesta, con ese vacío que solo un hijo puede dejar. Desde que recibí aquellas cartas, algo en mí cambió. No fue inmediato, pero fue profundo. Volví a mirar la vida con otros ojos. Me reconcilié con mi pasado. Volví a ver fotos viejas, a hablar de Daniel con los vecinos, con mis nietos. Ya no ocultaba su nombre. Ya no fingía que no me dolía. Al contrario, aprendí a hablar de él con amor, con esa nostalgia dulce que solo sentimos por quienes realmente marcaron nuestra alma. Incluso empecé a escribir mi propia historia, en un cuaderno viejo de tapa dura. Cada día anoto algo, una memoria, un sentimiento, una reflexión. No sé si alguien lo leerá algún día. Pero no importa. Lo escribo para mí. Para no olvidar. Para que mi voz también quede. Una tarde, mientras caminaba por el parque, una mujer joven se me acercó. Me preguntó si era yo la señora Teresa. Le dije que sí, algo desconcertada. Me contó que trabajaba en una fundación donde Daniel había sido voluntario sus últimos años. Me dijo que él hablaba mucho de mí. Que siempre decía que su mayor deseo era poder abrazarme una vez más. Me entregó una pequeña libreta de tapas negras, con su nombre escrito en la primera página. Al abrirla, encontré pensamientos sueltos, dibujos, frases que hablaban de redención, de familia, de esperanza. Era como si mi hijo me hablara desde otro lugar, uno donde ya no había dolor, ni miedo, ni distancia. Solo paz hoy, a mis 82 años, puedo decir que estoy en paz. No porque todo haya salido como yo soñaba, sino porque acepté lo que fue, lo que no fue, y lo que nunca podrá ser. A veces, la vida no nos da segundas oportunidades en persona, pero nos las ofrece de otras formas. En mi caso, fue una caja en la puerta. Y aunque llegó tarde, llegó justo cuando tenía que llegar. Si tú que me escuchas has perdido a alguien, o guardas dolor por algo que no se dijo a tiempo, quiero decirte esto: nunca es tarde para sanar. Nunca es tarde para perdonar. Y nunca es tarde para volver a sentir amor, aunque sea en forma de recuerdo. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Gracias por escuchar mi historia. Tal vez no cambie el mundo, pero si logra tocar un solo corazón, entonces habrá valido la pena.